Listo. Genial. ¿Cómo están? Muy buenas noches, frías noches desde Lima. Bienvenidos a una nueva edición de estos microcharlas de Amfix. Como lo habíamos comentado anteriormente, nuestra intención con estas microcharlas es poder como ampliar un poquito más en detalle cómo funcionalmente lo podemos trabajar, qué opciones tenemos con Amfix y de pronto darles algunas ideas de cómo podemos entrar con un poquito más de profundidad, ¿vale? Bienvenidos y vamos a iniciar con una primera parte de hablar de introducción. Luego vamos a ver unos patrones relacionados a este tema del diseño. Vamos a ver un ejemplo. Y bueno, hay algunos libros que les recomiendo finalmente para que puedan como profundizar en el tema en particular, ¿vale? Hay algo bien interesante y es el concepto de patrón. Amfix trabaja bajo el concepto de un patrón. ¿Qué es un patrón? Es una secuencia de elementos, números, formas, colores, sonidos, que de alguna u otra manera, por alguna cuestión en la naturaleza, se repite de manera ordenada, ¿ok? Y hablo de ordenada en el sentido que hay una secuencia lógica detrás de esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una sucesión matemática, 2, 4, 6, 8. Sabemos que la reiteración de este incremento en los números va con una cadencia de sumar un patrón de un número 2, ¿no? La unidad, dos unidades que van sumando a cada uno. Esta cadencia es la que llamamos nosotros un patrón. Sabemos que ese número se va a ir incrementando en 2 y el patrón en este caso que estamos identificando es la suma de dos números adicionales o la suma de dos unidades adicionales, ¿ok? Un patrón es un conjunto, esta secuencia que se puede dar en diferentes frentes, en diferentes entornos, ¿no? En las matemáticas, justo lo apreciamos con esta secuencia numérica. Hay figuras geométricas, hablamos de incluso patrones geométricos que se van dando que se repiten, tablas, en la naturaleza, las manchas que tienen las jirafas o las escamas de los peces, la forma de las nubes, en el arte también, los mosaicos, los tapices, la misma música, se repiten patrones rítmicos que de alguna u otra manera nos dan como cierta belleza, estilismo dentro del proceso, ¿no? Igual también en la parte del diseño, en torno a las pantallas, las telas, logotipos, entre otras cosas. Entonces, el patrón es una figura que se repite continuamente, principalmente. Cuando hablamos de entornos ágiles, los patrones existen y no necesariamente un patrón ligado a la forma metodológica de abordar, sino al comportamiento humano. Nosotros sabemos que utilizamos las metodologías o los marcos ágiles para poder aterrizar o para poder identificar ciertas cualidades que estamos buscando imprimir en las personas, ¿no? Estas cualidades principalmente de cambio, adaptación, entre otras cosas. Para poder utilizar algún tipo de marco de trabajo, utilizamos ciertas observaciones que tenemos, utilizamos data que vamos como observando y esa data de alguna u otra manera nos permite identificar algo coherente que se viene repitiendo. Por ejemplo, los equipos no aprenden de la manera correcta o los equipos tienen complicaciones al comunicarse dentro del equipo. Entonces hay como varias situaciones que nosotros vamos a ir identificando y que se van repitiendo, ¿no? Si de pronto, y parte del entorno ágil, si de pronto encontramos, por ejemplo, como les decía, un equipo que les cuesta organizarse de manera diaria, podríamos tener alguna forma de solucionar este patrón repitente. En este caso podría ser, por ejemplo, una sincronización. Desde ahí es donde nace el Scrum, por ejemplo, o en este caso la ceremonia o el evento relacionado al Scrum que le solemos llamar la daily, ¿no? O de pronto tenemos este problema recurrente en los equipos de que les cuesta aprender o que les cuesta mejorar o entrar en un bucle de mejora y de pronto podemos sumar un evento como la retrospectiva que nos invita como a reflexionar y sabemos que este patrón, en este caso que encontramos, lo podríamos mitigar con este evento, empezamos a trabajar en torno a patrones, ¿no? Un gran reto que tenemos nosotros como agilistas estar en ir identificando patrones de comportamiento y poderlos abordar
con ciertas respuestas. Estas respuestas Anfix las muestra en un catálogo, ¿sí? Principalmente un catálogo que resume ciertos comportamientos de algunas equipos o de muchos equipos ágiles a partir de investigación, a partir de observaciones, a partir de data que de pronto se ha venido construyendo a lo largo de estos últimos años, ¿vale? Entonces, un punto importante para hablar de Anfis es hablar de patrones y de recurrencias de comportamiento, ¿vale? Hay un libro que les recomiendo, ¿ya? Es un libro bien interesante, un poco denso, ¿ya? Porque tiene como 700 páginas, ¿ya? Es súper denso, ¿ya? Pero probablemente es uno de los libros que más se ha leído acerca del trabajo con patrones, ¿ya? Se llama el lenguaje de patrones como tal. Está como enfocado principalmente en las estructuras, en las casas, en la naturaleza, ¿vale? Pero es, diríamos, como el libro, un libro de cabecera para los arquitectos, ¿ya? Pero el valor de los estudios, de los datos que proveen en este libro que tiene como, está editado de entre los años 50 60, ya ha sido tan interesante que nos ha llevado como a reflexionar en la forma en la que concebimos los patrones y que hoy lo utilizamos en los patrones de desarrollo de software, lo utilizamos también en los patrones de diseño organizacional y es uno de los libros, diría, como más importantes dentro del entorno de Anfix que han llevado a este modelo que hoy les voy a ir comentando desde la parte del diseño de eventos o sesiones, ¿vale? Hay alguna idea que me gustó, que es una segunda, tercera página, te habla de que un patrón no es una simple repetición, y hay algo bien interesante, sino es una solución a un problema recurrente. Ya cuando nosotros empezamos a diagramar patrones, ya a tomarlos y a referenciarlos en torno a alguna propuesta como tal, hablan de resolver un problema recurrente, ¿no? Algo que está pasando continuamente a partir de este diseño que estamos generando. Ya es una especie de receta que describe un problema común entre el diseño y la solución, ¿vale? Y la idea es que estos patrones puedan ser reutilizados, combinados para crear diseños más coherentes y adaptados al contexto. Entonces, hay algo bien interesante en este libro que tiene que ver con cómo utilizamos el concepto de repetición para poder hacer más eficiente el sistema. Por ahí, por ejemplo, seguramente muchos de ustedes, hola, ¿cómo estás, Mariela? Bienvenida. Muchos de ustedes se han enfocado en torno o han tenido la oportunidad de observar cómo se estructura, por ejemplo, Barcelona en España. Tiene una estructura muy simpática, no la he puesto aquí, pero tiene una estructura muy simpática en torno a cómo se ve desde el aire, ¿no? Hay un ordenamiento territorial bien interesante dentro de este proceso. En cambio, muchos de nuestros lugares en Latinoamérica no tienen una estructura, no tienen un sistema planificado, sino ha ido como creciendo de manera compleja. ¿Vale? Parte de este sistema de patrones del que hablan en el libro ha sido como tomado dentro del contexto de Anfix y el rediseño organizacional. No voy a profundizar en este tema de patrones porque es un tema bien interesante, pero quiero como enfocarme en la parte práctica que es a lo que seguramente han venido. ¿Vale? Christopher Alexander es el autor de este modelo de patrones y él habla justamente que en torno a su investigación, en la parte de aquí lo coloqué, hay como algunos patrones que se repiten en organizaciones, perdón, en ciudades, ¿vale? Porque hace un estudio mucho de cómo están como estructuradas las ciudades y cómo les han permitido a partir de la estructura empezar a vincular sistemas como salud, como seguridad, como calidad de vivienda, dependiendo a cómo cómo se han ido configurando los mapas, en este caso de ciudades, y cómo algunas de esas estructuras aceleran o no las relaciones, aceleran las conversaciones, aceleran la forma en la que se toman decisiones, aceleran la seguridad
y dependiendo del tipo de diseño hay un resultado que se va generando, que va emergiendo ese diseño. Entonces, él habla de que no solamente deberíamos tener un ejercicio al azar, sino hay un sistema planificado que dependiendo de lo que estemos buscando, podríamos empezar a tomar ciertos patrones repetitivos que en este caso en ciudades han como resultado, ¿no? Este símil se puede llevar a muchos contextos, pero él da como este primer estudio interesante dentro de ese libro del cómo estas estructuras ayudan muchísimo a resolver ciertos problemas que tienen que ver con la convivencia principalmente de las personas dentro de estas ciudades. Así que es bien interesante, les recomiendo el libro, cosas interesantes de ese libro por ahí que resumí, el cómo identificamos patrones, cuál es el lenguaje y cómo se estructura jerárquicamente estos patrones, cómo el contexto ayuda muchísimo a resolver ciertos problemas y darle soluciones también, y que de alguna u otra manera cada estructura busca ser lo más vivo posible, ¿no? En la medida que pueda ir cambiando, va a ir mutando también los resultados y van a ir mutando en torno al problema que está resolviendo, ¿no? Entonces habla de ciudades que deberían tener un reordenamiento regular que les permita de alguna u otra manera resolver problemas distintos dependiendo del contexto y la necesidad que puedan tener. Es bien interesante, les recomiendo ese libro, es parte de la base de lo que se construye como Amfix. Vamos ahora sí a hablar de Amfix, ¿sí? ¿Qué es Amfix? Solemos referirnos a Amfix como una biblioteca de patrones. ¿A qué nos referimos con una biblioteca de patrones? Un conjunto de, llamémoslo así, investigación, observaciones que se han tenido en torno a cómo se comportan ciertos equipos. Y estos equipos tienen posibilidades, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero tomar una decisión, puedo tener 7 formas de poder tomar decisión y que tienen que ver con la forma en la que voto. No diré que sí, diré que no lo sé, puedo decir que estoy completamente en contra, completamente a favor, y sobre estas posibilidades nos estamos moviendo. ¿Qué significa Anfix? Significa esta posibilidad de tenerlas mapeadas, que sabemos que existen 7 posibilidades de voto. Y así podríamos tener otros patrones que podríamos ir representando a partir de posibilidades que podríamos tener. Es como que si tuviéramos las piezas de Lego, ya, y tuviéramos varias formas y varios colores. Sabemos que tenemos, no sé, estas piezas cuadraditas que de pronto se repiten en varios colores, pero sabemos que existen, por ejemplo, una pieza cuadradita, o tenemos una pieza rectangular de 6 puntitos. Sabemos que pueden tener varios colores, pero existe una sola estructura de ese ladrillo. Entonces, los patrones de Anfix se muestran de esa forma, se muestran representando las posibilidades que podríamos tener para ciertas decisiones que podríamos tomar, pero no te representa la metodología o la forma en la que estas patrones deben ser usados. Es decir, solamente te representa esta biblioteca por la cual tú puedes explorar, puedes construir, puedes edificar cosas, pero no te dice cómo hacerlo, ya que probablemente es el punto focal del cual se diferencian de otros marcos de trabajo o de otros marcos de escalado, otros marcos de rediseño organizacional. No hay una única forma de hacerlo, y lo que propone Anfix es un sistema flexible en el sentido de que podemos utilizar lo que necesitemos de la forma en la que necesitemos, estructurándolos, buscando evidentemente cubrir una necesidad, ¿ok? Hay una cantidad enorme de patrones. Ya más o menos son alrededor, hoy configurados son alrededor de unos 380 patrones, ¿vale? Y que están como agrupados. Anfix les llama patrones de estructura, patrones de equipo, patrones de decisión, patrones de establecimiento de objetivo y patrones de proceso y crecimiento. No voy a entrar en detalle en cada uno de ellos. En todas estas microsesiones estamos como abordando algunos de ellos para que los vayan conociendo. Pero, por ejemplo, ¿no? En los patrones de estructura tenemos tipos de base. Ya vamos a hablar un poquito sobre la nomenclatura Anfix, ya que son las unidades de negocio. Los turfs son como unas agrupaciones. A los crews se refieren a los equipos, los forums a unas especies de comunidades de decisión, el de escalamiento similar o escalamientos fractales, como suelen trabajar también los modelos Anfix, no sé, como rompedores de dependencias, patrones de equipo en opciones, de equipo, opciones de
asignación de equipos, compromisos, niveles de participación, atributos de roles. Por ejemplo, algo bien interesante con el que conversábamos en algún momento era que Anfix no te habla de roles estructurados como los hemos conocido, tipo Scrum Master, tipo Agile Coach o Kanban Master, sino te habla más bien de que las personas dentro de los equipos deberían tener algunos atributos que deberían ser asumidos por ellos. Y hay una tendencia muy marcada a esto en todo el mundo, es decir, a ir desapareciendo progresivamente roles como exclusivos y más bien aterrizando en sistemas más multifuncionales reales, ¿no? En donde, por ejemplo, el rol que veníamos asumiendo como Scrum Master sea repartido dentro del equipo, probablemente con un nivel de capacidad, con un nivel de necesidad importante, pero Anfix lo que resume son los atributos que estos de roles que deberíamos como repartir dentro del equipo, ¿no? No todos, evidentemente, no en todo momento, pero por ahí podríamos utilizar algunos patrones interesantes para que el equipo sea realmente autoorganizado y no tengamos un rol específico, sino tengamos un sistema mucho más ágil. ¿Ya? Entonces, por ahí es un patrón interesante y es una conversación interesante que seguramente vamos a tener más adelante. Hablamos de patrones de decisión también en niveles de delegación, momentos de colaboración, que es ahí donde vamos a entrar ahora, decisiones, métodos de decisiones y opciones de votación. En temas de patrones de establecimientos de objetivo, hablan de iniciativas, tipos de work items, visión de experiencia, los formadores de hábitos, metas y objetivos, mediciones y métricas, seteo de metas. Valores, propósito, dimensiones estratégicas. En temas de patrones de proceso y crecimiento tenemos el Innovation Vortex, que es una apuesta bien interesante para un sistema de innovación. Diría que es como una evolución interesante al design thinking. Ya seguramente en algún momento trabajaremos algo sobre este tema del Innovation Vortex porque es bien interesante el modelo con el cual se configura el Innovation Vortex, las restricciones de planeamiento, drives humanos, horizontes de inversión también hablan, tipos de value stream, este backlog, opciones de financiamiento, ciclos de vida. O sea, hay como un conjunto de patrones bastante amplio. No es una biblioteca cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cierto tiempo están agregando nuevos patrones, están agregando nuevas dimensiones de patrones, que es esto que les estoy como conversando ahorita. De cada uno de estos tendrá una apertura a un conjunto interno de patrones que los resumen, ¿no? Pero es un proceso que está todavía en evolución y evidentemente los seres humanos cada cierto tiempo vamos haciendo cambios en nuestros comportamientos y probablemente este modelo no esté terminado nunca, ¿no? Siempre haya que agregar algunos patrones que se van generando adicionalmente, quizás quitar algunos porque no se van siendo repetitivos o usados, y eso va a depender un poco de cómo nos vayamos comportando, ¿no? Pero Anfix principalmente está dividido en esta estructura por hoy enfocada en estos patrones, ¿ok? Y bueno, para entrar en la parte de lo que les quería compartir hoy, quiero darles como algunos conceptos básicos, ya para poder entender las referencias a las que les voy a ir como compartiendo, ¿ok? Según Jürgen, Anfix es una caja de herramientas, ¿no? Que ayuda en un diseño versátil organizacional. Y aquí lo quiero parar. Cuando se refiere a un diseño organizacional versátil, no se refiere a que es exclusivamente un modelo para poder hacer ajustes o cambios en una organización, sino se refiere por organización no al negocio como un todo, sino se refiere a los diversos equipos organizacionales en los que podemos trabajar. No solamente el gran frente está en la en la reestructura organizacional. Como ven ustedes, solamente los patrones de estructura son seis. O sea, hay varios patrones, pero hay como seis dimensiones en el modelo de estructura como tal. Sin embargo, hay configuraciones de equipos, hay formas de decisión, hay formas de objetivo, trabaja mucho con OKRs también, por ejemplo, hay foco en procesos, hay foco en crecimiento, entonces no solamente nos referimos a la estructura como un todo organizacional, sino es parte del proceso del día a día de los equipos, ¿ok? Entonces, hay algunos términos que les quiero como hacer referencia porque seguramente los voy a mencionar dentro de la explicación que viene a continuación, ¿vale? Primero, los crews, ¿ya? Un crew, seguramente ustedes ven aquí varios tipos de crew, ven un equipo como en azul.
que estoy como sombreando, ven un crew en amarillo, ven un crew en, bueno, es un amarillo medio mostaza, ¿no? Y este aquí es un amarillo como más eléctrico. Luego ven el rojo, ven un crew en morado, ven un crew en rosa y ven un crew en verde, ¿vale? Cada uno de estos, un crew es un equipo, ya es la forma en la que Amphix llama a los equipos. Algunos no estamos como muy de acuerdo con los cambios a veces abruptos de nombres, pero es parte del modelo y les cambian nombre a muchas cosas, ¿vale? Entonces, para Amphix, el equipo como tal le llaman crew, ¿vale? Hay 7 tipos de crew, no lo vamos a revisar ahora, pero rápidamente el equipo gobierno es el equipo de gestión. Tenemos el Value Stream Crew, que son estos transversales amarillos mostazas que ven que están enfocados en todo el ejercicio, la ejecución como tal de trabajo ligado a una cadena de valor. Sí, tenemos los capability crews que generan especialistas o que reunimos especialistas que están como enfocados en explorar algún frente en particular, ya sea a partir de formación, ya sea a partir de lineamientos, ya sea a partir de trabajo que puedan tener particularmente. Luego tenemos los equipos de facilitación que están buscando que los Value Stream Crews y los otros equipos sean los más autónomos posibles, es decir, como la esencia del Scrum Master sin necesariamente estar formado por Scrum Master. Luego tenemos algo bien interesante y es que Amphix habla mucho de su sistema de experiencia. A diferencia del modelo como tradicional de gestión de cadena de valor, Amphix hace algunas variaciones interesantes. Normalmente lo que nosotros nos enfocamos regularmente cuando trabajamos en una cadena de valor está en acelerarla, ¿no? En hacerla más eficiente. Y esa eficiencia muchas veces llega a perder ciertas características que en algunas oportunidades son valiosas para el cliente. Lo que te dice Amfix es que lo que transporta esa cadena de valor realmente es una experiencia, que hoy en día los productos, los servicios están enfocados en frentes de experiencia, ¿vale? Que la mayoría de productos y servicios hoy en día son commodities y por ende debe haber alguna forma de irnos diferenciando, no solamente desde el modelo de la gestión como conocemos de la cadena de negocio, sino también desde mucho antes. Muchas veces los clientes no saben lo que necesitan y hay un tiempo que pasa entre ese momento en el que surge algún indicio hasta el momento en el que ese indicio es configurado en una necesidad. Entonces, ese tramo de tiempo o espacio de tiempo que todavía no está observado, Amphis lo toma y lo involucra. Entonces nos dice, oye, esta experiencia no nace cuando te piden un requerimiento, nace cuando el cliente no sabe que necesita algo. Entonces, si nosotros estamos mucho antes, probablemente podríamos hacer esa primera opción. Y si acompañamos ese servicio con una buena experiencia de ir materializando esa necesidad, probablemente tengamos mejores oportunidades en el mercado. Lo mismo pasa hacia el lado de la entrega, ¿no? Regularmente termina la entrega. Hoy en día los servicios de postventa son probablemente uno de los frentes más importantes de diferenciación de las organizaciones y sus productos. Entonces, gran frente de trabajo también está ahí. Para eso, él configura dos frentes de experiencia. La experiencia externa, que generalmente está trabajada con estos modelos o estos crews de experiencia, y también trabaja con un sistema de partnership, ¿sí? Para poder como gestionar un sistema de aliados, porque él habla de esta experiencia omnidireccional, es decir, que no solamente sea una experiencia externa importante, sino que los equipos que intervienen dentro del proceso, dentro de la cadena de valor, también tienen que ser parte de esa experiencia. Entonces, muchas veces se tiene que los proveedores o los terceros terminan siendo una organización adicional, una organización aparte de la que tenemos. Para eso se configura este modelo de partnership crew. Y finalmente los de plataforma, ¿no? Plataforma es principalmente un equipo que brinda servicios varios a todos los demás equipos. Por ejemplo, microservicios, por ejemplo, recursos humanos, por ejemplo, finanzas, por ejemplo, contabilidad. Si es una unidad de negocio, seguramente van a necesitar perfiles que brinden servicio a todos los demás equipos y están reunidos en esto que llamamos plataforma. Entonces, esta estructura, llamemos así que da como un pasito más adelante al modelo tradicional de Team Topology,
Technologies, que eso es de donde se inspira este sistema, pero que lo lleva hacia un modelo distinto, ¿no? Entendiendo de que la experiencia es importante, entendiendo que los partners son importantes, entendiendo que hay un sistema de gobierno que también funciona bastante bien y que que debe involucrarse para que esto pueda funcionar de una mejor manera. Entonces, por ahí los crews se refieren a los equipos. Luego ustedes van a ver atributos, ¿no? Por ejemplo, los chief. Un chief es un líder, ¿no? O una persona que es parte del equipo de gobierno, ya que ve toda la parte de gestión. Y cuando hablo de equipo de gobierno no me refiero necesariamente a un equipo de liderazgo, sino hablo de un equipo de gestión, ¿no? Si alguien tiene que ver, por ejemplo, nóminas, ¿quién ve nóminas? Podría estar dentro de la plataforma o podría estar dentro de un equipo de gobierno. Si tenemos que asignar, por ejemplo, el presupuesto, ¿quién asigna presupuesto? Entonces, hay alguna gestión que vas a tener que hacer. O si definimos OKRs, ¿quién es el que tiene la última palabra de quién es lo prioritario y qué no? Entonces, para eso sirve el equipo de gobierno. Los chiefs son los roles, o por ejemplo, los crews regulares tienen un capitán, que es como el líder del equipo, o es el que genera todas las condiciones para que el equipo funcione. Ya es una suerte de agile coach slash product owner, ¿no? Porque no hay un rol como definido completamente. Entonces van a ver ustedes también algunos perfiles que se van como sumando dentro del proceso. Así que a eso le llamamos los atributos. Luego ustedes van a tener los forums. Los forums son como unos espacios para poder tomar decisiones, ¿sí? Para poder profundizar sobre un tema en particular. Por ejemplo, estamos creando un nuevo producto. Ese producto, ¿a dónde lo vamos a enviar? ¿Cuál va a ser su pricing? ¿Quiénes van a conformar el equipo? ¿Cómo se va a estructurar? ¿Cuál va a ser su estrategia de mercados? Entonces, para ese tipo de decisiones se crean estos forums en donde involucran a las personas recurrentes para poder tomar como decisiones, ¿no? Hay cerca de 10 tipos de forum y pueden tener duraciones regulares entre, no sé, pues unas horas, como pueden tener unos meses de duración, ¿vale? Es probablemente una combinación de lo que regularmente nosotros conocemos como comunidades de práctica, comunidades de interés, como incluso funcionan como unos centros de excelencia, pero no son estáticos, ¿no? Son siempre dinámicos y el número de personas y los involucrados van cambiando de acuerdo a la necesidad. Eso es un foro. Luego tenemos las bases. La base es la unidad de negocio. No hay como un concepto similar en torno a bases, ¿ya? Safe no tiene como tal un modelo como en bases, pero se refiere principalmente a la unidad como un todo y cómo se estructura esa unidad de manera interna con todos esos tipos de equipos. Luego tenemos los turf. Un turf es un clúster, sí, es una forma de agrupar ciertos equipos que tienen una dependencia mayor al día a día. Y bueno, ustedes van a ver dos cosas también, ¿no? Unas letritas, que son los horizontes de inversión, es decir, em, hay entornos en donde invierten en temas de transformación, en crecimiento, en growth. Hay organizaciones que invierten en mantenimiento, en la operación. Entonces, dependiendo de la oportunidad en donde están como invirtiendo dentro de los equipos, van como estructurando estas letras que representan justamente esos horizontes de inversión. Y finalmente tenemos como los numeritos al lado derecho. Ya estos numeritos principalmente identifican el ciclo de vida. Por ejemplo, si ustedes ven dos numeritos, es muy probable que tengan dos cadenas de valor distintas que van estructurándose, en este caso, dentro de un solo equipo de value stream. Entonces, aquí tenemos un clúster que está conteniendo una cadena de valor, aquí tenemos otro clúster que está conteniendo otra cadena de valor, y cada clúster tiene un numerito que representa el ciclo de vida, la etapa del ciclo de vida que tiene de ese producto o de ese servicio, ¿vale? Entonces, hay información un poquito más interesante de la que vemos tradicionalmente en una estructura como un organigrama, ¿no? Hay información mucho más rica. Y evidentemente es una información que se va como actualizando. ¿Ok? No sé si hasta aquí alguno tenga alguna pregunta. ¿No? Vale, si no Estamos es bien. así, vamos como a las opciones de votación. No voy a profundizar mucho de esto porque generalmente nosotros tenemos como un curso en el que entramos como en detalle en cada uno de ellos, pero los voy a como referenciar de cierto nivel. Hay dos tipos de grupos de patrones, ¿vale? Hay unos patrones que son como básicos, que son generalmente los de votación y los de decisión, que suele ser el primer tema justamente que vemos cuando trabajamos Anfix,
que sirven para todo y en todo momento, ¿no? Las votaciones, algo les había comentado al inicio, hay opciones para poder votar, ya, y dependiendo de la opción que de pronto yo elija, puede llevar a una segunda conversación. Muchas veces hay algunas conversaciones que no tienen la completa información y puede servirme también para ir identificando quién todavía no entendió la pregunta o quién no entendió completamente la decisión que se tiene que tomar. Entonces, por ahí puede ser una herramienta interesante para esto, ¿no? Para no tergiversar un voto, sobre todo a nivel de directorio, a veces es un poco complejo, a nivel táctico, operativo, a veces es mucho más complejo, ¿no? Que las personas se puedan diferenciar un voto de un líder, ¿no? Que puede ser un gerente, que puede ser un jefe, ya, y que de pronto esta votación de esta persona o de esta persona puede de alguna u otra manera impactar o influir en la votación de las otras personas. Entonces, tener un juego de patrones como estos les pueden servir para eso, ¿no? Para poder evitar ese influenciamiento, ¿no? Algo también que me había olvidado de decirles es que regularmente Anfix muestra sus patrones en torno a una tarjeta, que es la que ven ustedes aquí, generalmente con un tema, ¿ya? Con la premisa principal. Generalmente siempre tiene un icono como referencial y tiene una descripción, ¿vale? Y bueno, abajo tiene una numeración correlativa, ¿no? En este caso, para opciones de votación, tiene 6. Y después tenemos métodos de decisión. Y esta probablemente es uno de los temas interesantes también porque no solamente reduce a una forma de votación. Muchas veces nosotros creemos que la única forma de decidir es por mayoría. ¿Ya? Y no solamente es eso, acá presenta un conjunto de posibilidades: unanimidad, five to five, puntaje, dot voting, voto múltiple, consenso, supermayoría, mayoría, pluralidad, consentimiento, brainstorming, autoridad, comisión, aleatorio y aplazamiento. Pueden estas ser utilizadas en cualquier momento y concatenadas para poder reducir dos frentes principalmente. Por un lado es la cantidad de votantes o las opciones de votación. Entonces, generalmente este modelo de votación está enfocada en reducir ambos frentes, ¿no? Tener menos opciones de votación o tener menos votantes, ¿ya? Y dependiendo de esto, poder ejercer un voto quizás más representativo o quizás más unilateral. Ya eso va a depender un poco de la intención que ustedes tengan. Hay un sistema que ustedes pueden ir diseñando para poder enfocarse en este tema de los métodos de decisión. Generalmente lo conversamos mucho a nivel del curso que tenemos de Amfix. Y bueno, hay algunos otros roles algunos otros, perdón, conjunto de patrones que podemos utilizar, por ejemplo, y me quiero centrar mucho en este de aquí, ya, el de momentos de colaboración. Hay algo bien interesante que Anfix propone, ya, y que me parece bastante razonable. Uno, que es que los métodos o modelos como los conocemos, llámese Scrum principalmente, llámese Kanban, llámese Safe, llámese Less, llámese Nexus, llámese Scrum at Scale o cualquiera de los modelos que normalmente conocemos, son interesantes por una cuestión, porque nos ayudan a aprender a partir de la repetición, ¿no? Recuerden ustedes que muchos de estos conceptos están basados en la estructura japonesa de aprendizaje, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como el shuhari, el shu que es el repetir para entender, el ha que es el ajustar para mejorar, y bueno, tenemos el ri que es como la mejora continua, ¿no? Finalmente. Pero hay como ciertos niveles. Generalmente muchos de los patrones del tipo modelos ágiles están basados en el proceso de repetición como una forma de poder generar un hábito, de poder generar una condición. ¿Qué representa esta condición? Un patrón, que justamente era lo que conversamos al inicio, ¿no? Un patrón que refiere una solución a algún problema en particular. Las retrospectivas es porque el equipo no tiene la capacidad generalmente de reflexionar de manera continua, ¿no? Entonces, mientras acelero la mayor cantidad de retrospectivas posible, probablemente el equipo tenga mejor velocidad de cambio, ¿no? O reduzca el riesgo asociado a la volatilidad o a la incertidumbre del trabajo. Si de pronto yo necesito o el equipo tiene problemas con la comunicación diaria, los dailies funcionan bastante bien. Si el equipo tiene problemas con la forma en la que planifica o la que estructura sus dependencias y riesgos,
generar un modelo de planificación hace sentido. El problema es que cuando nosotros nos enfocamos en un modelo como particular, muchas veces el modelo nos consume a nosotros y el equipo puede tener ya un momento de evolución en donde el hábito ya se generó y necesitemos más bien formar otros hábitos y no mantener los mismos. Entonces, mucho de lo que te dice Anfix es, ok, el objetivo de tener un modelo de metodológico es que podamos como formar árbitros, hábitos, ¿no? El hacer enfoca a el ser, ¿no? Mientras tú haces, eres, algo así, ¿vale? Entonces, Anfis lo que te dice es, no tenemos equipos iguales y no todos los equipos funcionan de la misma manera. Yo les había hablado aquí un poquito de este modelo de aquí, de este de aquí, que ya Alejandro creo que porque llevó el curso con nosotros ya lo tiene como bien marcado, que son las opciones de equipo. No todos los equipos son iguales, ¿no? Nosotros tenemos equipos del tipo estables, ya que son los equipos que de pronto lo que hacen es tener una configuración única que va variando de manera natural, ¿no? A veces tenemos un sistema de rotación natural de las personas, pero no hay una estrategia detrás de la rotación, sino simplemente necesitamos que este mismo conjunto de personas trabaje siempre, ¿ya? Entonces, esos son los equipos estables. Luego tenemos los equipos dinámicos, ya que son equipos que por estrategia van a tener que ir mutando, estrategia, necesidad van a tener que ir mutando a lo largo del tiempo, que no son estables, sino que justamente son, para la redundancia, variables, ¿no? Luego tenemos otros equipos por misión, en donde tenemos un objetivo y el equipo se configura para ese objetivo. Termina el objetivo o se cumple el objetivo y el equipo desaparece. O los equipos líquidos, que son equipos que van mutando en su totalidad o gran parte del equipo está mutando por la necesidad que va cambiando, ¿no? Por ejemplo, los equipos de auditoría funcionan así en donde dependiendo del área de auditoría vamos cambiando gran parte del equipo para buscar una especialización y para buscar por ahí el entendimiento profundo de lo que se está auditando, ¿no? Entonces, a eso le llamamos un equipo líquido. Si técnicamente hablaríamos de esa forma y diferenciaríamos en estos cuatro patrones, un modelo como Scrum no funciona. ¿Por qué? Porque imagínense un equipo, no sé, por misión, probablemente tenga una temporalidad de tiempo muy pequeñita, ¿no? Entonces, quizás utilizar Scrum no sea una buena opción, quizás pueda mejor enfocarse en Kanban, pero tampoco no están tan ad hoc, ya quizás alguno de estos equipos que tienen menos tiempo de duración necesiten no necesariamente un método como tal estructurado, sino quizás necesiten momentos. ¿Vale? Entonces, es por eso que Anfix habla de este sistema de momentos de colaboración, porque entiende que los patrones de comportamiento pueden ser múltiples y los equipos pueden tener múltiples estructuras y temporalidades y formas, y por ende no necesariamente todo calza de manera perfecta en cada uno de los equipos. Entonces, el proceso no necesariamente tiene que ser un Big Bang, y a veces no lo reconocemos, pero realmente el llevar un equipo que no hacía agilidad hacia Scrum es un Big Bang, porque cambias absolutamente todo, cambias roles, cambias perfiles, es bastante coercitivo dentro del proceso. Entonces, hay cosas que van cambiando. Entonces, no necesariamente las compañías necesitan un sistema que vaya cambiando de manera formal. Por ejemplo, algo que me encantó de alguna conversación que tuvimos en algún proceso de transformación en el que estuve, era, por ejemplo, que si nosotros estábamos en una organización que no estaba haciendo agilidad, llegamos a la decisión, por ejemplo, de que la primera práctica que íbamos a añadir, el primer momento de colaboración iba a ser el review. Es decir, que no íbamos a utilizar todo el modelo de Scrum, sino solamente nos íbamos a enfocar en el review. ¿Por qué? Porque primero no los conocíamos completamente bien y iba a ser una forma de ir como entendiendo el momentum de los equipos con el que estaban trabajando y también los obligábamos de alguna u otra forma a generar resultados progresivos, que vayan como sumando, tener este sentido de urgencia que cada cierto tiempo va a haber, es un espacio en el que los vamos a citar para ver
cómo están avanzando. Entonces, toda esta información se configuró solamente con una ceremonia, que en este caso es la review. Y ese es como el primer paso que le pedimos. Después fuimos añadiendo otros, pero fue como el primer paso interesante, inteligente que tuvimos, porque fue una buena idea, el ir como empezando por esa reunión. No pretender de que para que el equipo sea ágil tenga que adoptar completamente un sistema, sino que ese sistema puede irse configurando de manera progresiva, ¿vale? Entonces, este es el corazón de la, ya vemos así, de la estructura, ¿no? Del cómo generas estos vínculos y unes a personas para que puedan obtener algún tipo de resultado y ese resultado sea beneficioso para el objetivo en general que están persiguiendo, ¿no? Entonces, este modelo es bien interesante porque te lleva a pensar de qué es lo que necesitas, cuál es el momento en el que hoy tienes, cuál es el mínimo viable de cosas que necesitas para que el equipo empiece a avanzar y estas mínimo viable de cosas van a tener algunos factores que vas a tener que tomar en cuenta. Entonces, todo esto representa, en este caso, un conjunto de patrones que es el de momentos de colaboración. No sé si hasta aquí alguno tenga alguna pregunta. No, no, Cristian, pero escuchándote, eh, es como súper bueno lo que tú comentabas, que a veces hay momentos del equipo, Ujú, ¿no? Y es lo que yo he podido vivir, ¿no? Hay momentos en el equipo de que tú comienzas por lo básico y comienzas a explicarles conceptos, a tratar de mover como la rueda, como siempre digo yo, hay que mover la rueda, pero ya cuando tú te das cuenta que el equipo ya está a un nivel eh, un poco más desarrollado, ujú, estabilizado, cohesionado, como lo querramos decir, ya es necesario introducir otras prácticas, ¿no? ujú, Otras prácticas porque, porque es necesario que el equipo sienta que está evolucionando, que el ujú, equipo sienta que está la organización que está empujando este, en realidad ellos la están empujando y sienten que se están desarrollando y que están siendo, es que están yendo a la par de las estrategias, de los objetivos o de lo así que, es. o del propósito que tiene encaminada la organización. Entonces, Así sí, es. y lo he podido vivir porque a veces el mismo equipo te pide y tú ya sientes que esto ya no, porque esto ya se lo dimos, ellos ya lo saben, ellos ya lo hacen y hay que comenzar a darles otro tipo de información. Sí. Gracias, Cris. Súper, súper, súper. No voy a entrar como en mucho detalle del ir como identificando los momentos, pero los voy a ir como mencionando con una reseña básica, ¿no? Un momento, una sesión de introducción es un espacio en donde, por ejemplo, compartimos un poco de detalles generales del proyecto, del trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Regularmente le llamamos siempre kickoff. Ese espacio lo trae Anfis como un momento, como un patrón. El de construcción de equipo o team building, ¿no? Los espacios de team building son muy recurrentes dentro de los equipos ágiles. A veces es necesario cuando hay algunas asperezas, cuando hay una necesidad de confianza, cuando hay un espacio en el que tenemos que consolidar la naturaleza del equipo como tal. Las de Sense Making tiene foco principalmente en buscar como soluciones, ¿no? ¿Qué problemas, qué contexto tiene, cómo podemos como abordar esa solución hacia ese problema en particular. Tenemos sesiones de planeamiento que seguramente ustedes la conocen, las check-in o son las sesiones como similares a los dailies, a las sesiones diarias cortas en donde nos alineamos como equipo y luego avanzamos. Las sesiones tácticas más ligadas a cómo vamos generando resultados probablemente de manera trimestral. Por ejemplo, el QBR, que es un conjunto, un espacio de tiempo que suele ser un espacio táctico de poder ir como revisando cómo avanzaron los equipos o cómo avanzaron, para este caso, las bases o cómo avanzaron los trenes o las tribus. Entonces, a eso le llamamos una sesión táctica. Tenemos sesiones para compartir información, para poder como visibilizar el trabajo. Por ejemplo, dentro del QBR, generalmente tenemos los marketplace, ¿no? Un marketplace es el espacio donde el equipo dice, esto alcancé en el trimestre, estos fueron mis números, esos fueron mis OKRs y estos fueron mis entregables o
o lo que avanzamos operativamente, ¿no? Mis demos, ¿ya? Entonces, eso es un espacio para compartir información, puede ser un espacio para compartir un radiador de información como un dashboard o como algunos gráficos que pueda ir teniendo. Tenemos sesiones de resolución de problemas, tenemos sesiones de generación de ideas, la review, las sesiones estratégicas para definir muchas veces los OKRs, ya sea en nivel organizacional o ya sea para definir las estrategias que se van a tener o trabajar dentro de una unidad de negocio. Tenemos las de toma de decisiones, tenemos las de entrenamiento, tenemos las de coordinación, tenemos la de retrospectiva y la de aprendizaje. Generalmente la diferencia es que el entrenamiento genera competencias, el aprendizaje genera conocimiento. Ya son niveles diferentes de profundidad. Ahora, a partir de esto pueden añadir todos los momentos que necesiten, ¿no? A momentos para poder, no sé, si están trabajando con sistemas Kanban, para poder agregar este backlog o para generar puntos de compromiso de trabajo. Entonces pueden ir agregando momentos diferentes y las van estructurando dependiendo de la necesidad que van teniendo, ¿no? Eso es un compendio como diría que aproxima bastante a lo que se puede hacer o a lo que se debería hacer. Y cada modelo, dependiendo de la necesidad, pueden ser utilizados para poder como concatenar, ¿no? Ya sea a partir de uno, a partir de algunos pocos o a partir de un modelo quizás un poquito más complejo, tanto a nivel de equipos como a nivel de escala, porque finalmente de esto también sirve para poder ayudar a hacer comunicación de entre equipos, ¿no? Puedo tener una sesión táctica que podría ser un planeamiento táctico, ¿no? Un planeamiento que regularmente le llamamos PA planning, puede ser estructurado bajo un sistema de planeamiento a este nivel, ya más a la escala, ¿no? Entonces, no solamente restringe los niveles operativos, sino también puede ayudarte a poder trabajar en coordinaciones o colaboración entre equipos, o incluso entre bases, o incluso entre los niveles que se pueden trabajar, ¿vale? Entonces, a eso se refiere con momentos de colaboración, probablemente es un poco el foco de lo que quería compartir, después les voy a compartir un caso. Atributos de roles, no voy a entrar en detalle, ya los atributos de roles están más ligados al tema de perfiles que se van generando. Voy a dar como algunos en particular, por ejemplo, el guía es un atributo de rol que principalmente es un miembro que se encarga de llevar a los equipos, probablemente el perfil más cercano es el de Agile Coach, pero es un sombrero del Agile Coach, ¿no? O por ahí el creador, que es la persona que genera backlog, ¿no? Que de alguna u otra manera ejecuta cosas y que tiene que, como este perfil de, llamemos así, de creación, ¿no? De crear algo nuevo o de tener esta vista como de diseño, de artista, de lo que trabaja, ¿vale? O otro, por ejemplo, como el inspector, que es una persona que está como observando de manera regular la calidad de lo que se está haciendo, ¿no? Y no me refiero solo al software, sino me refiero a la operación del equipo. Entonces, podemos tener una persona o un perfil que esté como responsabilizado o que se responsabilice de toda la parte de calidad, no como ejecutor de la calidad, sino como researcher, ¿no? Como detective de que la calidad sea la mejor posible. Entonces, no es un perfil completo. Ya probablemente yo pueda armar un perfil uniendo varios tipos de atributos, ¿no? Podría tener estructura de perfiles para ir definiendo un poco a quién necesito en mi equipo, ¿no? Si por aquí necesito un escriba, por ejemplo, por aquí también hay el escriba, que es la persona que toma como notas de las cosas, o el que resume las reuniones, o el que es el que actualiza los datos, como los dashboards o los OKRs. Entonces, puedo identificar ese rol dentro de la necesidad de equipo y puedo ir como configurando a partir de esos atributos un perfil único. Entonces, eso puede ser también bastante interesante. Y bueno, y también los niveles de participación que van a tener, ¿no? Algunas personas vienen a algunas sesiones de trabajo y no están directamente relacionados, sino son como más como visitantes, otros tienen una participación regular, es decir, que vienen de manera eh, consecutiva a las sesiones, o algunos están invitados de manera particular para tomar decisiones, un participante, otros contribuyen a ese proceso o otros lideran el proceso. Entonces, estos niveles de participación también son interesantes. Y lo que quería como finalmente compartir era cómo hacerlo, ¿no? Porque finalmente no es solamente el tener los eventos, sino también cómo hacerlo. Yo he trabajado mucho a nivel de Amfix ya, creo que cada vez más me gusta bastante el sistema que muestra.
Esto lo hicimos en una organización en Colombia, ¿vale? Que empezamos a trabajar todo este tema de diseño de, en este caso, de eventos o un modelo metodológico a partir de Amfix. ¿Qué es lo que primero que hicimos? Empezamos a enlistar los principales retos que teníamos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que vamos a perseguir o que vamos a buscar solucionar o que vamos a buscar impactar dentro de con este modelo de metodología que vamos a desarrollar? Luego empezamos a priorizar, ¿no? ¿Cuáles son los más importantes y que podrían ser abordados por un modelo metodológico? Porque evidentemente hay unos problemas que tienen que ver con la parte técnica, hay unos proyectos que tienen que ver con la estructura, hay unos proyectos que tienen, o algunos retos que están enfocados por ahí en la parte de la calidad o por ahí en la interacción con las personas. Entonces, ir identificando cuáles son los retos que van a ser estructurados a partir de, en este caso, los momentos de colaboración. Entonces, por ejemplo, aquí uno de estos momentos era la dificultad para adaptarse al negocio, es decir, les costaba muchísimo, había mucho desalineamiento, ¿no? Entre lo que el equipo de recursos humanos quería y dentro de lo que el negocio requería. Entonces, ¿cuál es el momento por ahí más óptimo? Es una sesión estratégica, ¿no? Entonces, empezamos a conectar con un patrón, ya que en este caso para nosotros era una sesión estratégica, que la llamamos, si no me equivoco, sesión de alineamiento. No tiene que necesariamente tener como el mismo título, pero por ahí las pueden referenciar con los títulos que ya vienen como preconfigurados. Luego de esto empezamos a identificar, ya, ¿y quiénes intervienen en esta sesión? Ah, o interviene un líder de un equipo de gobierno, interviene el capitán, que es el líder de los, ¿cómo se llama? De los equipos, o aquí podría ser un capitán, o podría ser, para esta organización era un product owner. Ya el director, que era como el líder de toda la tribu, porque tenían una estructura en tribus, y el gurú era el Agile Coach. Entonces ya fuimos identificando qué atributos o qué roles deberían como intervenir dentro de esta sesión de colaboración. Luego empezamos a ver cómo estos roles iban teniendo un papel dentro de la ceremonia, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con estos niveles de participación, si son visitantes, si son simplemente espectadores, porque a veces no intervienen de manera activa, sino simplemente están dentro de la reunión o son invitados en la reunión de manera particular. Entonces, cada rol va teniendo una relación en particular de participación dentro de la ceremonia y luego empezamos a definir, ¿no? ¿Qué reunión tiene? ¿Quiénes van a participar? ¿Cuándo se va a hacer o cada cuánto tiempo? ¿Cuál es la cadencia? ¿Cuál va a ser por ahí ¿cómo se llama? La estructura, en este caso, de esta sesión, en dónde se va a realizar y qué modalidad va a tener. Entonces, vamos como añadiéndole contenido ya más como estructurado a todo el sistema. Entonces, si nos dimos cuenta en 6 pasos, ya construimos una idea de hacia dónde apuntamos con un evento. Quizás podemos empezar luego a estructurar todo el sistema, ¿no? Quizás necesitemos una sesión estratégica, luego de la sesión estratégica necesitamos una sesión de planeamiento, luego de planeamiento una de check-in de manera interdiaria, porque quizás el equipo no está estructurado de manera, no sé, eh, a tiempo completo, entonces no necesitamos que todos los días se reúnan, quizás una sesión interdiaria de check-in y después cerramos con una sesión de review o con una retro adicional. O simplemente cerramos en la review y le damos una forma distinta a la review, no solamente como un sistema de mostrar lo que hacemos, sino también como de aterrizar información y poder buscar opciones de mejora. Ya seguramente nosotros podemos ir darle algunos ajustes, obviamente optimizando los tiempos, ¿no? Porque no es lo mismo plantear un modelo metodológico para un equipo operativo de recursos humanos, como puede ser el equipo de inducción, como para poder llevarlo al equipo directivo de una compañía, ¿no? Cada nivel va a tener una cierta necesidad de tiempo y una disposición y una agenda quizás a veces más corta que otras. Entonces, la idea siempre es como construir un sistema que nos permita atender como de manera mínima este trabajo y a partir de esa atención podemos estructurar un sistema corto, un sistema simple, un sistema que no sea complicado de poder implementar y que progresivamente vayamos mutando, vayamos cambiando, vamos añadiendo, vamos quitando dependiendo de la necesidad y de pronto
las soluciones que vamos dando con estos modelos, ¿no? Y evidentemente el conjunto de esto puede ser un modelo o es un modelo metodológico de trabajo. Podríamos pensar luego en una siguiente capa, que es la capa de entre equipos, el cómo se vincula el equipo A con el equipo B, con el equipo C, y podemos añadir otra capa adicional de ceremonias que podríamos utilizar a escala, ¿no? Ya eso va a depender de la necesidad, va a depender un poco de los objetivos que podemos ir persiguiendo, pero la intención y el mensaje que quería compartirles ahora es esta capacidad de ser flexibles, ¿no? De cómo podemos ir alineándonos a las necesidades, a que cada patrón en este caso, de colaboración esté enfocado en solucionar ciertos problemas y que no necesitamos empezar con todo un sistema ya estructurado para poder hacer agilidad, sino dependiendo del tipo de equipo, dependiendo de las condiciones, dependiendo del contexto, de la cultura organizacional, podríamos empezar por un mínimo viable y esto no es no hacer agilidad, sino más bien es ser ágiles, es reforzar nuestra capacidad de agilidad porque nos estamos adaptando y estamos buscando ir avanzando o haciendo una mejora de manera progresiva, ¿no? Lo que llamamos regularmente Kaizen. No hacemos un Kaikaku, que es como la explosión, el Big Bang, que muchas veces hacemos cuando queremos adoptar modelos o métodos ágiles entre los equipos y a veces no funciona, no cala justamente porque hay demasiados cambios y es abrumador, ¿no? Estar en un equipo que no hacía gestión ágil a poder llevar términos como backlog, como historia de usuario, como feature o como roles como Scrum Master, Product Owner, Developer Teams. Entonces hay como muchos conceptos que pueden ser un poco complejos y que no necesariamente son positivos dentro de ese proceso, dentro de esa estrategia de implementación y eso va a depender muchas veces, como les decía, desde el contexto, ¿no? Y bueno, por aquí les comparto algunos libros en donde se basa un poco Anfix y en donde recomiendo también para poder como profundizar. La mayoría de ellos está en inglés, ya, pero son bastante interesantes. Si me permiten recomendarles, yo les recomiendo este, el de diseño organizacional. Por aquí también hay otro de Network y escalado de Agile, también que es súper bueno. Y este es el libro de patrones que les comentaba, ¿no? Este de aquí está aquí, este verdecito ya que está disponible, creo, por la cantidad de años que tiene, ya es un libro que está abierto y lo pueden encontrar completo en internet también si es que lo quieren trabajar, ya no tiene derecho de autor o está como abierto al público, así que por ahí lo pueden descargar por internet. Y bueno, si alguno está interesado, nosotros el día 17 el jueves 17 empezamos el curso de Anfix. Damos un poco de conversación sobre esto, pero también nos enfocamos en otros patrones, en otras formas de definición. Trabajamos con un modelo en donde compartimos, ya tenemos documentado. Espero que tengamos alguna sesión en donde les comparta por ahí la documentación de un caso end-to-end con el que trabajé en una empresa de farmacias aquí en Latinoamérica. Y seguramente por ahí también hablamos un poquito sobre este caso y cómo lo fuimos trabajando de punta a punta, ¿no? Durante un año con Anfix. Así que para los que van a ver seguramente en la grabación, están como súper invitados. Si alguno quiere sumarse al curso, es bienvenido. Igual tenemos como métodos de pago, así que por ahí si a alguien se le complica hacer en un solo abono, lo pueden hacer en partes. Hay como opciones, así que desde ya están invitados, me pueden escribir al inbox o por ahí al correo que les vamos a enviar con el resumen de la sesión y con la grabación de la misma. No sé si Alejandro o Mariela tienen alguna pregunta final. Hoy ya me tocó hablar No, mucho. por mi lado no, gracias. No, muchas gracias y nada, sí, decir que sí, que tenés mucha paciencia para el tema del método de pago, que yo tuve problemas y me ayudaste un montón. Vale, vale, ya encontramos solución a eso, Ale. Así Sí, que sí. por ahí ya solucionamos ese tema de los métodos de pago. Y nada, están súper invitados. Si alguien quiere como entrar al documento, se los dejo por aquí. Les voy a compartir aquí en el interno el link. Me dan un segundo. Ah, aquí está. Aquí en el chat les he compartido el link del mural para que lo tengan como referencia. Y bueno, en la parte de abajo izquierda, aquí está el brochure del curso por si quieren como observarlo, le dan un clic
y ya se abre automáticamente el brochure del curso de Amfix en la siguiente edición que tenemos ahora en unos días, el 17 de octubre. ¿Vale? Entonces, si no hay preguntas, nos vemos la próxima semana. Tenemos una última sesión en esta como primera iteración. Estamos viendo cómo nos va y para ir como siguiendo conversando con la comunidad que se va como formando, ¿no? Ya tenemos una comunidad amplia, pero a veces, me imagino por temas de los tiempos, se complica un poquito, pero ya seguramente vamos a seguir como creciendo. Así que nada, si no hay ninguna pregunta, muchas gracias por participar, muchas gracias por la horita que me regalan para compartirles un poquito de Amfix y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Gracias, Cristian. Gracias, Gracias, Cristian. Alejandro. Nos Cuídense. vemos. Chao. Nos vemos. Chao. Buenas noches.